prometido es deuda, porque estamos a punto de ingresar en lo que es la cobertura, las elecciones de ayer en Ecuador, y lo hago con celular en mano porque se está ya mismo moviendo muchísima información de lo que está pasando en el país hermano del Ecuador. Principalmente lo que está sucediendo con los resultados, con los conteos que están transcurriendo ahora mismo y que tienen como protagonista a tres personas, a tres candidatos. Primero está saliendo Andrés Arauz con el 32%. Segundo está Yacu Pérez con 19,8%. Y tercero Guillermo Lasso con 19,59%. Casi el 97% de las mesas escrutadas en Ecuador, que es lo que nos permite ver este escenario. Primero Andrés Arauz, el delfín de Correa, el candidato del correísmo, está ganando la elección sin lograr hacerse con la victoria en primera vuelta. Por ende hay segunda vuelta, o como lo llamamos clásicamente aquí, balotage. ¿Quién integraría, ¿no? el puesto restante para el balotaje? Bueno, están voto a voto peleando Yacu Pérez, que es un dirigente indigenista de izquierda, de un movimiento ligado al ecologismo, una gran sorpresa en los comicios, en las elecciones en Ecuador, y pegadito a él está Guillermo Lasso, candidato de la centroderecha, banquero, muchísimo más conservador que su par Pérez y Arauz. Ese es el panorama que estamos teniendo ahora. No sé si ya estamos en conexión con quien encabeza la sección a continuación. Queremos hacer un poco de barullo político, queremos hacer un poco de análisis de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Él no es Yacu Pérez, es Facu Pérez, es lo más cercano que hemos logrado contactar. Actor, estudiante de ciencia política, amigo de la casa. Facundo, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Esteban Pablo? ¿Me escucha bien? Te escucho perfecto, excelente. Felicitaciones porque estás cerca de convertirte en presidente del Ecuador, según estos resultados. Sí, mi vida en el último tiempo ha dado giros que son completamente inesperados y de todo tipo. Hay algo que está transcurriendo en vivo mientras transmitimos, que es lo que se baraja en torno a lo cerrado que está esta elección. No quiero tirar sin saber porque en el grupo de prensa de la cobertura en Ecuador habrían levantado la información de que Yacu Pérez, candidato de dirigente indigenista, candidato de un representante de la izquierda, ¿no? en esta batalla electoral, habría denunciado un supuesto fraude, un supuesto ilícito en los comicios. Vamos a verificar la información en minutitos nada más, pero para no desvirtuar, Qué apasionante todo. Vamos a amén de esto que es vamos a atenderlo, ¿no? Pero es un rodeo impresionante lo que estamos viviendo. ¿Extrañabas las noches electorales? ¿Estás manija, Facundo? ¿Cómo estás con eso? Sí, totalmente. Vos sabés que para un estudiante de ciencia política, o por lo menos un aficionado, un apasionado de la política, las elecciones son como los mundiales de fútbol, ¿no? Como es un acontecimiento que nos convoca y que nos tiene ahí en vilo, con una pasión y con un análisis que es muy lindo de hacer. Bueno, como siempre, siguiendo el minuto a minuto de las elecciones, más cuando es una elección tan cercana dentro de la patria grande, tan también esperada, viendo si hay una ola progresista, por así decirlo, que se vuelva a consolidar en el continente. Y con esta información que vos decías recién sobre la supuesta denuncia de un supuesto fraude por parte de Yacu Pérez, yo tengo una información parecida, que él lo que está diciendo es está pidiendo movilizar a su militancia para cuidar el conteo, porque dice que hay hackers, esa es la palabra que utilizó, tratando de manipular la elección, en el sentido de tratando de que su fuerza no llegue a la segunda vuelta. Afirmativo lo que vos decís. Levantamos a Juan Manuel Carg, quizá uno de los referentes que más consumimos en el plano internacional. Yacu Pérez, que sigue segundo y al momento está ingresando en la segunda vuelta en Ecuador, denuncia ahora un fraude electoral en su contra. ¿Abre ello el paraguas a un posible balotaje Arauz Lasso? Se pregunta Juan Manuel Carg. Bueno, y levanta un video de Pichincha Comunicaciones, donde Yacu Pérez, candidato de la izquierda en Ecuador y quien está ingresando al balotaje, dice que se está confabulando un fraude del señor Correa, del señor Lasso y del señor Nebot para impedir que nosotros participemos de la segunda vuelta. Esto realmente sale a la luz mientras estábamos conectando, Facundo. Lo que sale a la luz, quiero decir, es la denuncia de Yacu Pérez. No podemos confirmar nada, obviamente nadie puede confirmar nada. Es una denuncia que tiene
algunos minutos, parte de la vorágine. No me deja de sorprender, te lo comparto y peco de ingenuo quizás, pero es un candidato que está sacando un número mayor al que se especulaba que iba a haber un balotaje entre Arauz y Lasso. Yacu Pérez está haciendo una tremenda elección. Me llama poderosamente la atención algo, que es que se especulaba, y Andrés Reliche algo parecido dijo aquí, periodista de Quito, que si Yacu Pérez accedía al balotaje con Arauz, amén de las diferencias ideológicas que hay entre un partido de izquierda y un movimiento de derecha, el voto de Lasso podía llegar a mudar a Yacu Pérez. Me llama la atención que el tipo ya vaya con los botines de punta contra una supuesta alianza entre Arauz y Lasso. Me sorprende. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Incluso Lasso había dicho públicamente que en un eventual balotaje lo acompañaría a Yacu Pérez, de la misma manera que Yacu Pérez había hecho lo mismo en el pasado con Lasso. Me parece que de esto de la supuesta denuncia de fraude, la denuncia de un supuesto fraude, lo que se desprende es que quizás los números que está empezando a manejar Pachacutic, que es el partido político de Yacu Pérez, empiezan a ser desfavorables en el último tramito del conteo de la elección, ¿no? Como uno podría inferir de que si se está hablando de esto es porque de repente parece ser Lasso quien estaría entrando, por lo menos así, agarrado de los pelos, por así decirlo, al balotaje. Es mínima la ventaja en el último reporte de la Cámara Electoral Ecuatoriana, estoy verificándolo aquí mismo, 97% escrutado. A esta altura ya en una elección en términos normales ya tendríamos sabido las tendencias definitivas y quién se hace con cada lugar, pero es de el 0,3% la diferencia entre Yacu Pérez, candidato de izquierda, y Guillermo Lasso, representante de la derecha en esta elección. Lo único que podemos confirmar es que Arauz es el otro participante del balotaje. Habíamos, si te parece, seguimos haciéndole marca personal a la noticia, pero habíamos preparado un enfoque. Obvio que esto nos moviliza, pero si te parece hacemos un pequeño repaso de algo que quería compartir con vos, que es algo que está sucediendo en nuestro continente hace tiempo, y es el rol de los vicepresidentes. Mientras hacemos tiempo como para ver cómo madura esta noticia, me acompañás a este análisis. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces el rol de vicepresidente en las tipos de constituciones que tenemos en Latinoamérica o en Occidente, mejor dicho, está visto como como un cargo, entre comillas, menor o de poca influencia. La historia dice que incluso todo lo contrario. Hay casos significativos, acá seleccionamos un par, que nos muestran que en los últimos años hubo una fuerte tendencia a vicepresidentes que construyen poder propio, que se desligan de su superior, de quien encabeza el ticket, la fórmula, y que terminan mal, que terminan sin capital político. Hacemos un repasito de lo que fueron los últimos años. Hubo como dos sagas, hubo la saga 2008-2013 y la saga más reciente, que es 2016-2021. El primer caso es un caso que recordamos todos, que es el caso más emblemático, que es el caso de Julio Cobos con Cristina Kirchner, a meses de haber asumido la vicepresidencia. Se vota en el Senado la 125, la ley de retenciones al agro, que le costó muchísimo capital político al kirchnerismo, que le costó muchísimo sangre, sudor y lágrimas al kirchnerismo, y que no se aprobó, no pasó. Vemos imágenes de aquel día. Bueno, ahí Cobos vota. Increíble. Es un día que nosotros éramos chicos, pero nos acordamos de esto. Sí, yo me acuerdo. De hecho, para mí es muy, muy significativo. Fue el último día de rodaje de una película, la primera película que hice de chico, y me acuerdo de estar en un restaurante a la madrugada celebrando, comiendo una pizza y mirando esto en la televisión, lo cual a mí me generaba también muchísima incertidumbre, ¿no? Como decir que esto no estaba en los papeles. Yo de chiquito ya entendía que esto no estaba en los papeles, y la reacción de Pichetto y el discurso de cierre de Pichetto es magnético. Uno cuando estoy angustiado veo ese discurso. Hay algo de eso que es fantástico. Tenemos sonido del momento, no, si no lo retenemos no. Ahí lo tenemos. La presidenta de los argentinos. Sí. Pichetto. Que tiene la oportunidad. La cara de Pichetto es tremenda. 4 de la mañana era. Era tarde. Enviar un nuevo proyecto. Le tiemblan las manos. Sí. Las pausas. Contemple
Sí. Facha, Pichetto, facha. Todo lo que se ha dicho. Bien, Pichetto. No, mete unas pausas el Cleto. Todo, Igual, digo, maneja mejor la atención que, no sé, Rial en Gran Hermano, Sí. Muy bien. Y se estaba... optimismo. Tenía ganas de número 2, Cobos también, tenía ganas de ir al baño para mí también. Tenía un cagazo, pero, y obvio, sí, Que la olvidate. historia me juzgue. Ahí. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. No. Voto es en contra. No. Aparte, es tremendo porque lo dice casi disculpándose, ¿no? Como el ademán es como, bueno, perdón. Es tremendo. Lo suelta como una lágrima el voto. ¿Y de qué nos sirve esto? Esto es un puntapié para analizar el rol de los vicepresidentes en las democracias de países que integran el proyecto Patria Grande. Porque Cobos llevaba, insisto, a veces esto no se tiene en cuenta, Cobos llevaba unos meses como vicepresidente, habían asumido en diciembre y esto fue en abril, si mal no recuerdo. 2008, 2007 habían asumido. Cobos termina siendo un paria dentro del gobierno, un tipo que completamente aislado, se rumoreó 1000 veces que iba a renunciar, nunca renunció, se quedó hasta el final. Estará el debate, si está bien eso, está mal, lo votaron pero se dio vuelta, traicionó a su electorado, pero es un debate que da para largo y que ya quedó bastante oxidado. Sí. Pero lo interesante es que Cobos, si bien continúa abierto, activo en la vida política, se fantaseó con un capital político de Cobos que nunca tuvo realmente. Cobos nunca fue candidato a presidente. El proyecto de Cobos en la UCR, que era aliarse con el masismo, fracasó rotundamente. Perdió con el proyecto de Sanz de aliarse con el macrismo en la convención de Gualeguaychú de 2015, 2014-2015. Sí. Y nunca ese meme, esos primeros memes primitivos de Cobos montados sobre San Martín, que tanto representaban a la oposición al kirchnerismo en aquel entonces, quedaron en una flacidez electoral. Nunca llegó a lo que se creía que podía apostar, pero fue, dicho esto, fue el inicio de una saga de vicepresidentes que se dieron vuelta, que incluso podemos decir traicionaron a su superior o a quien tenían arriba, ¿no? Al presidente, al líder del Ejecutivo. Segundo caso... Perdón, quiero aprovechar para mandar un saludo. En la secundaria tenía una compañera que su mamá, muy antikirchnerista, tenía un caniche toy a quien le había puesto Cleto en honor al señor Julio Cobos. Así que un saludo para ella. Y acá me dicen por la cucaracha que una madre o una amiga de Tuti que estaba operando tenía un pájaro llamado Cobos. Claro, bueno, es fantástico. Cleto. Es como el nombre de moda de las mascotas, ¿no? Claro. En ese momento, como el antikirchnerismo, si no tenías algo llamado Cleto o Cobos, no andaba. Totalmente. Fue una época, sí, fue un impacto político muy grande. Creo que fue el golpe es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero fue el sacudón interno más fuerte que tuvo el kirchnerismo, porque, no sé, recuerdo peleas con Scioli, pero nunca a este nivel de darse vuelta una elección tan importante dentro del Senado. Sí, y fue también, sí. El momento fundacional del cristinismo, me parece. Toda esa pelea con el campo, con este día como momento cúlmine, ahí se termina de abrir aguas dentro del Frente para la Victoria y era, bueno, el cristinismo y el anticristinismo atravesando toda la política nacional. Totalmente. Una fecha significativa, fundacional en muchos aspectos. Después, en el continente, un caso que a veces se pasa por alto, no tenemos muy presente, porque la política paraguaya, por algún motivo, es muy difícil de acceder desde Argentina, y por nuestra propia pereza, no porque Paraguay sea un país no interesante, al contrario. Pero muchas veces se habla muy por encima de Paraguay, se entiende que es un país conservador y que los movimientos no varían mucho de ideología. Hubo un golpe interno en Paraguay, esto lo dice los propios representantes, el propio no reconocimiento de Cristina, cuando ocurrió la caída, ¿no? El golpe interno en tiempo récord de Francisco Lugo, iba a decir, se me está escapando el nombre, de Lugo, presidente de Paraguay, se me tuvo un puff en la cabeza, pero... Un lapsus, a mí también. Fernando Lugo. Podía fallar, mi indignación me cegó. Fernando Lugo es destituido en tiempo récord y suplantado por Federico Franco, ahí lo vemos en pantalla, ex vicepresidente que asume la presidencia, ¿no? Mucho más conservador, mucho más retrógrado que por supuesto las ideas de Lugo. El gobierno de Paraguay, ahora encabezado por Federico Franco, es rechazado unánimemente por todo el Mercosur. Y de nuevo, gobernó
ya te digo, te quiero decir con exactitud, estuvo al frente de Paraguay 14 meses, Franco, después de la destitución de Lugo. No compitió en las elecciones de 2013, terminó con un capital político nulo, con gravísimas denuncias de corrupción. Su vida política terminó a la par que el periodo que completó y que le correspondía a Lugo. Lugo después volvió, volvió al Senado, reinventó su vida política, no fue lo mismo. Pero de nuevo, era su vicepresidente desde 2008 y en 2012 ocurre este golpe contra Lugo, contra Fernando Lugo. ¿Viste que empezamos a... Sí. Eso, digo, empezamos a una tendencia y supongo que la iremos reafirmando a lo largo de que veamos los diferentes casos, de que, bueno, la traición no cotiza muy alto luego electoralmente, ¿no? Como ya tenemos dos personajes que podemos considerar esa palabra media rara en política, que no me gusta usar, pero traidores a lo que supuestamente representaban, o a su padrino político por lo menos, o su figura más cercana de poder, luego electoralmente pinchados. Totalmente. Vos lo mencionaste muy bien. No, la traición no paga. Una frase muy polémica en el bar, pero que nos gusta, porque en este caso garpa también el mencionarla para sintetizar la idea. Vamos a quizá el caso más emblemático, creo yo, por todo lo que implicó, y que también creo que este fue el caso donde realmente nos empezamos a cuestionar cómo conformábamos alianzas para el Poder Ejecutivo. Yo creo que, un poco fantaseando, ¿no? Esto tuvo influencia en la decisión de Cristina, de anunciar a Alberto. Esto tuvo influencia en la decisión de Correa de ser candidato a vicepresidente de Arauz. Al final fue impedido de manera muy polémica por el Comité Electoral Ecuatoriano. Pero este fue, creo que, el momento bisagra de la concepción de las vicepresidencias en Latinoamérica. Y fue el caso de Michel Temer en Brasil. Sí, claro. Michel Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff entre 2011 y 2016. Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores, de centro-izquierda, centro-izquierda. La realidad es que en el último tiempo, más tendiente a la centro-izquierda. Y Michel Temer, que integraba, quiero decirlo con propiedad, el Movimiento Democrático Brasileño, un partido mucho más conservador que el PT, y que por una alianza de toda esa fragmentación partidaria, ese mosaico que hay en Brasil, integra la fórmula con Dilma. Nunca estuvieron de acuerdo ideológicamente, nunca se llevaron bien, era sabido. Se llevó al extremo de esa destitución orquestada e insultante contra Dilma Rousseff, que hace que Temer asuma el cargo. Y Temer fue un presidente tremendamente impopular. Termina con una aprobación del 3%. Es una persona sin capital político. Y con lo grave de que, yo creo que, no sé si te pasó a vos, no quiero generalizar, pero yo por ahí no estaba tan metido en política brasileña en aquel entonces, y cuando vimos el cotolengo, por decir una palabra liviana, de la más recalcitrante derecha que fue ese congreso, esa votación, ahí tenemos un poquito de sonido de lo que fuese. Ahí estamos viendo imágenes de Rousseff y Temer en campaña. Sí. No se daban la mano con muchas ganas, ya había algo. Cuando fue no había mucho feeling. Cuando fue la destitución de Dilma, el cotolengo de derecha recalcitrante, que fue ese congreso brasileño, yo creo que ahí fue cuando quedó al desnudo para todos nosotros las ideas que maneja el espectro más extremista de la política brasileña. No sé si a vos te pasó lo mismo en aquellos días. Sí, totalmente. Recuerdo incluso discursos dentro del Congreso brasileño, nefastos, con palabras totalmente nefastas en ese proceso de impeachment. Algo que me surge pensar viendo estos líderes totalmente impopulares y de espaldas a su pueblo, que hasta para mí hay algo de antidemocrático claro en el proceso que se llevó adelante con Temer en Brasil. Uh-huh. Obviamente ni hablar el proceso paraguayo y sumo el proceso boliviano. Digo, el poder democrático está en el pueblo, porque de repente esos líderes, pese a ser impopulares, llegaron a terminar sus gestiones, incluso más de lo que les correspondía en el caso, por ejemplo, de Áñez en Bolivia. Digo, el pueblo no acompaña, pero el pueblo termina respetando la democracia en un sentido de
lo sacan a través de votaciones, no así quizás desde los propios partidos políticos. Y además, esto que vos mencionabas del ámbito electoral, se repite el patrón de Franco, del paraguayo Franco, porque Temer tampoco participa de los comicios, que estaba completamente habilitado para participar, pero era tan baja su imagen, que era un tiro de gracia para él participar de los comicios. Él atravesó procesos de hecho tuvo denuncias de corrupción gravísimas, incluyeron audios, incluyeron denuncias de todo tipo y procedencia, y en 2020, sí, 2020 digo bien, aún estando procesado por las causas de corrupción en su contra, se convirtió en parte del gobierno de Bolsonaro. Esto quizá la pandemia nos hizo esquivar algunas noticias, pero Temer hoy forma parte del gobierno de Bolsonaro como allegado, como asesor en la representación brasileña en el Líbano, porque Temer tiene descendencia libanesa. Y mira cómo cierra el círculo, que en aquella ocasión del juicio político contra Dilma, Bolsonaro juró su voto por el militar que había torturado a Dilma cuando estuvo presa. Es un desfile de horrores, esto último que acabamos de decir. Es tremendo, es tremendo. Todo el proceso Bolsonaro me parece que es tremendo, pero eso es una mancha negra en la historia política latinoamericana, por así decirlo. Absolutamente, absolutamente. Por último, el último caso que tenemos, vemos ahí imágenes de Temer. Va a sonar muy frívolo ahora, pero nunca hubo una imagen, una fotografía de Temer tranquilo. Vos pones Michel Temer en Google y todas sus caras son de una persona que jamás pudo disfrutar el poder, que mediante apoyar un golpe interno a Dilma pasó a poseer. Sí, e incluso en el momento del golpe, dentro del impeachment, era acompañado, tenía por lo menos un porcentaje de la población que acompañaba el proceso. Luego Temer fue perdiendo muchísima popularidad durante su gestión en el poder. También habla de la ineficiencia para gobernar del mismo Temer. Absolutamente. Este caso emblemático que nos ha pegado muy, muy fuerte, de fe que lo hemos charlado muchas veces, lo hemos cubierto de nuestra manera, tiene que ser el último episodio, ahora está sucediendo. De nuevo, estamos hablando de esto ni siquiera en los cimientos, ¿no? En el desarrollo de noticias muy fuertes en Ecuador, y es de eso que vamos a hablar. El último caso es el de Lenín Moreno, el presidente saliente de Ecuador, que hoy está atravesando sus últimos meses en el poder. Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2007 y 2013, y es el presidente de 2017 en Ecuador. Fue presentado como un delfín de Correa, como un continuador del proyecto del correísmo, y tardó muy poquito en enfrentarse a muerte con Correa. Tenemos un par de videitos para ver, porque realmente vale la pena, porque hay hasta, amén de lo grave y la traición de Moreno y la traición al electorado y el desastre que ha hecho en Ecuador, tiene un componente teatral muy fuerte, que uno termina también enganchándose por la oratoria tan fuerte que tienen en contra estos dos sujetos. ¿Lo escuchamos un poquito? Vamos. Moreno sobre Correa. El presidente de la República no le he contestado. No me he dirigido a él en ningún momento. Un presidente debe comportarse con los valores que desearía que se comporten sus ciudadanos, con tolerancia, con respeto. A pesar de esas diferencias, el proyecto político sigue avanzando. Yo he reclamado por aquello, siempre reclamé. No he estado nunca de acuerdo con las reelecciones. El economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Durante 2 horas el economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Me dijo que sin mí existía muy pocas posibilidades de continuar con el proceso de revolución ciudadana. Pero le había manifestado que no necesariamente coincidimos en todo. Le manifesté mis divergencias con respecto a la confrontación, con respecto a la libertad de comunicación, con respecto a la economía misma, y él me dijo que no iba a haber ningún problema, que él se iba a Bélgica y que no iba a decir absolutamente ni una sola palabra, se retiraba de la política, que iba a estar dedicado a su familia, lo cual me alegró, porque durante estos 10 años él me había manifestado que había descuidado a su familia. Palazo, ahí hay un palazo. Esto no ocurrió desde el primer día. Todo palazo, es todo nefasto, es todo parte, me parece, de una percepción política importantísima que llevó adelante el gobierno de Lenín Moreno. Fue una constante desarticulación de lo logrado durante el correísmo. Incluso por ahí, si había errores, que los debe haber habido durante el correísmo, Moreno los empeoró, y lo que estaba bien hecho también lo tiró abajo.
Esto lo dicen diferentes personas de cualquier arco político y habla de la aprobación que maneja hoy Lenín Moreno, que con los últimos números tienen un rechazo, su figura, un rechazo del 83% y una aprobación que no supera el 10%. Tenemos también el comentario de Correa hacia él, porque para tener las dos campanas, cómo se refirió en los últimos tiempos Correa a su ex aliado Lenín Moreno. Estar detrás de la tensión en las calles en Ecuador, usted ya se ha respondido con un mensaje en sus redes sociales, dice que no hay intento golpista, que esta crisis se va a solucionar en las urnas. El oficialismo dice que su viaje a Venezuela no fue casual y que justo después de ese viaje comenzaron a ocurrir estos hechos. Usted ahora está en Bélgica, ¿y qué tiene para decir frente a estas acusaciones de Lenín Moreno? Que pasemos a cosas más interesantes, porque nadie le hace caso a Lenín Moreno en Ecuador. O sea, realmente creemos que ya está enajenado. O sea, dice tantas tonterías que nadie le hace caso. ¿Usted quiere que Moreno renuncie? No, queremos que anticipe elecciones. Mire, él nos acusa de golpismo, cuando son los que han roto la Constitución 4 o 5 veces, le robaron la vicepresidencia al vicepresidente electo Jorge Glass, lo tienen preso 2 años sin ninguna prueba. Ahí escuchamos a Correa con Juan Pablo Barqui. Lo que dice, no lo podemos dejar de lado, cuando asume Moreno, en 2017 su vicepresidente era Jorge Glass, que era un aliado, pero un consabido aliado de Rafael Correa, y Moreno, lo que lo acusa a Correa, y que hay pruebas para ver que fue así, de que Moreno aceitó, ejecutó, ayudó al proceso de destitución de Jorge Glass, el ex vicepresidente que hoy está preso en Ecuador. Un divorcio político que se dio muy rápido apenas asumido Moreno. Moreno ha girado más hacia una derecha y Correa ha quedado inhabilitado de participar, dato no menor. Sí, claro, se acentúa esto que hablábamos de la traición no paga. Bien decías vos, Lenín Moreno está terminando su gobierno con un nivel de aprobación bajísimo. De hecho, el candidato... no sé si presentó candidato su partido o sí presentó, pero es uno de los, vos vas a saber decirme mejor, pero es uno de los que prácticamente no aparece en la ecuación de los que aparecen peleando la elección. Es esto, la traición no paga, como bien dijiste vos. Y también se da esto casi de color de decir, no, él descuidó su familia, no, él está totalmente enajenado, nadie le hace caso, se da también un terreno personal. No, eso fue un tacazo de Moreno. Yo incluso te digo que no solo no presentó candidato, sino que cualquier candidato se desligaba de Moreno, se acercaba más a Lenin, al Lenin soviético antes que a este Lenín Moreno. Pero sí, la traición no paga. Este título del recorte de esto es la traición no paga. Un presidente, ex vicepresidente, ex Delfín de Correa, que se retira por la puerta chica y que tiene un rechazo enorme en Ecuador, que trasciende a la derecha, a la izquierda, a la centro y a cualquier espectro político. Nos va a quedar algo afuera, pero que igualmente vamos a poder tocar en algún momento, porque esto tiene para rato. Vamos a segunda vuelta. No podemos evitar decirlo, obviamente. Yacu Pérez, el candidato de dirigente indígena, representante de la izquierda, está acusando un fraude en una supuesta alianza entre Arauz y Lasso. Esto cambia la ecuación del balotaje, o creemos que la puede llegar a cambiar. Te confirmo ahora que hay una diferencia de 0,30 entre Pérez y Lasso, con Pérez a favor. Creo que manejamos los mismos datos. Sí. Vamos a hacer una aclaración. Si hay fraude, si hay una acusación de fraude, tiene que probarse. Es un proceso judicial muy serio y que en un continente que tanto padece la ausencia de democracia, es una palabra que es, por supuesto, nefasta y que nos retrotrae a lo peor. Dicho esto, es una pelea apasionante, voto a voto, la que estamos viendo en Ecuador, y no se sabe qué va a pasar. Ahora yo te digo, no tengo idea de qué va a pasar en el balotaje. Me abro, me desnudo. No tengo idea. Sí, no, totalmente. Uno, así como en un primer vistazo, podría decir que a Arauz le conviene confrontar más con... se me fue el nombre. Lasso, perdón. Lasso que con Yacu Pérez, por la diferencia ideológica de extremos en los que hay, que por uno podría pensar que Arauz puede arrastrar más votos de lo que fueron de Yacu Pérez, que convencer gente que votó a Lasso en un eventual balotaje contra.
Yacu Pérez. Para cerrar, un par de puntos. Arauz hace una buena elección, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías vos recién, de la persecución política, la imposibilidad de presentarse Correa, que es como claramente la principal figura del partido como vicepresidente, campaña llena de fake news y demás, en un escenario hiperfragmentado, una hiperfragmentación partidaria, por así decirlo, saca un buen nivel de porcentaje, lo cual no garantiza que eso en una segunda vuelta pueda capitalizarlo, porque quizás tiene un piso alto con este 32%, 32,15% que está sacando, pero un techo bajo al mismo tiempo, en esta dificultad de poder convencer votantes, por ejemplo, de Lasso en un eventual balotaje con Yacu Pérez. Lasso hace una elección malísima, su tercera elección, es uno de los porcentajes más bajos que saca en su performance electoral. Y por último te digo esto que hablábamos un poco fuera de micrófono de Xavier Herbas, que es una especie de outsider de la política, que saca un buen porcentaje de votos y que tiene esta particularidad que justo hemos hablado hace un par de semanas acá, que es la campaña en TikTok. Como de repente, de la nada, un outsider de la política haciendo una buena campaña en redes, logra un 16% de votos en una elección hiperfragmentada, lo cual es más reconocible. Las encuestas le daban entre 0,5 y 4% a Herbas. Celebro que pasen estas cosas porque nos obligan a dos cosas que son muy buenas, que es descreer de las encuestas y empezar a darle bola a las redes sociales. Y a Herbas lo vamos a seguir mencionando porque de repente su porcentaje, de repente Herbas, que era un perfecto desconocido para gran parte del continente, por no decir todo, pasa a ser un protagonista clave para disputar sus votos del Frente Socialdemócrata que encabeza en el balotaje. Esto continúa, ¿no? Esto, si fuera una novela, una serie, diría continuará, porque esto nos va a trascender. Esta disputa electoral continúa, y ya hablo de disputa porque hay acusaciones muy fuertes. Facu, te tendremos que llamar de vuelta a vos para que nos cuentes de tu alter ego en Ecuador y el lío que está haciendo. Dale, sí, yo le voy a hacer un lío porque me afanó el nombre, pero bueno, vamos. Facu, no, en serio, gracias por la buena onda. Te llamamos con re poquito tiempo de anticipación y como siempre es un placer gigante, lo sabes. Sos amigo y además estudiante de ciencia política, actor. ¿Dónde te podemos seguir en redes? ¿Dónde podemos seguir esta charla? Bueno, mi red personal, Facu J. Pérez en Instagram, y quizás utilizo más Facundo J-Pérez en Twitter para aquellos que me quieran seguir ahí. Facu, ahí la seguimos. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Saludos a todos por allá. Facundo Pérez desde Bernal, desde el corazón de Quilmes, hablando un poquito de las elecciones en Ecuador en esto que hemos dado a llamar barullo político.